La ninfa de las flores de Bárbara Cartland, capítulo 6. Lais terminó su baile con el conde de Elderfield. La tomó del brazo y salieron por la ventana del salón de baile hacia el jardín. La noche estaba llena de estrellas y había una luna pálida que se elevaba sobre los árboles. Fue muy romántico. Se movieron sobre el césped liso hasta que estuvieron fuera de la vista del castillo. Y entonces el conde dijo con voz profunda: «Te ves muy hermosa esta noche, Lais», y noté que todos los demás hombres también te lo dijeron. Había una nota de celos en su voz que la hizo sonreír. Pero ella simplemente respondió: «Disfruto estar aquí, y el castillo es magnífico». «Te he pedido que vengas a ver mi casa», dijo el conde. «No es tan antigua como esta, pero fue construida por los hermanos Adam, y te verías perfecta en el comedor, y aún más maravillosa en el salón de baile». «Estoy demasiado ocupada en este momento para ir a ninguna parte», respondió Lais complaciente. «Pero viniste aquí», argumentó el conde. «Por supuesto», respondió Lais. Hubo silencio hasta que preguntó: «¿Te vas a casar con Kerthorpe?» Lais miró tímidamente lejos de él. «Ese no es el tipo de pregunta que debes hacer, mi señor». «Respóndeme», dijo el conde con fiereza. «Quiero saber la verdad». «Entonces tendrás que esperar y ver», respondió Lais. «Respóndeme», dijo él con fiereza. Excepto por el sonido del agua cayendo en la fuente, hubo un silencio completo. Entonces el conde dijo en un tono casi desesperado: «Sabes que te amo, Lais, y podría hacerte muy feliz». «¿Cómo puedes estar seguro de eso?», Lais preguntó. «Porque estoy bastante seguro de que podría hacer que me ames», dijo. «Hay tantas cosas que podemos hacer juntos y te quiero insoportablemente». Habló con una nota áspera en su voz, pero ella simplemente se encogió un poco de hombros y se alejó de él. Extendió las manos y la agarró por los hombros. «Escucha», afirmó, «te amo. Por el amor de Dios, cásate conmigo y deja de perseguir a un hombre que está decidido a nunca casarse». Lais se puso rígida. «¿Cómo te atreves a hablarme así?», exclamó enojada. «Admite la verdad por una vez», insistió el conde. «Kerthorpe es demasiado viejo para ti. Solo porque crees que quieres ser una duquesa, estás rodando a su alrededor como una adolescente enferma de amor». Lais se esforzó por liberarse y le dijo: «No tienes derecho a hablarme así», gritó. «Te odio». «Si esa es la verdad», dijo el conde, «entonces te daré algo por lo que odiarme». La estiró bruscamente en sus brazos. Antes que ella pudiera protestar o hacer algún esfuerzo para mantenerlo alejado de sus labios, tomó posesión de los suyos. La besó ferozmente, enojado y brutalmente. Era imposible para ella moverse y difícil para ella respirar. Siguió besándola hasta que, a pesar de sí misma, ella estaba flácida en sus brazos. Fue entonces cuando sus labios se volvieron un poco más suaves y la besó, casi como si la cortejara. Inesperadamente, para que ella diera un pequeño grito, él la liberó, alejándola de él. «Maldita seas», juró. «Eres suficiente para probar la paciencia de un santo». Mientras hablaba, se volvió y se alejó rápidamente de ella y desapareció en la oscuridad. Lais se quedó donde él la había dejado. Sus manos subieron hasta su pecho y se dio cuenta de que su corazón latía tumultuosamente. «¿Cómo se atreve a comportarse así?», murmuró para sí misma. Entonces, a pesar de sí misma, se dio cuenta de que había sido emocionante. Volvió al salón de baile, pero no había señales del conde ni del duque. Algunos de los invitados ya se estaban yendo, y varias de las mujeres mayores que se alojaban en el castillo parecían cansadas. Como Lais estaba sola, vio a un joven que no le gustaba que se acercara a ella y se dio la vuelta. Salió del salón de baile y caminó por el pasillo. Ella medio esperaba que el duque saliera de una de las habitaciones. Si lo hacía, ella estaba lista para llorar en su hombro y decirle que había sido insultada. Ella sintió entonces que sería difícil para él no abrazarla y decirle que la protegería. ¿Y cuáles podrían ser sus palabras después de eso sino una propuesta de matrimonio? Sin embargo, no había señales de él. Subió lentamente las escaleras queriendo irse a la cama, pero al mismo tiempo, si podía encontrarse una excusa para ello, quería quedarse abajo. Cuando llegó a la parte superior de la escalera, vio varias personas saliendo del salón, que obviamente se iban.
Mientras los hombres pedían sus carruajes, una señora cuyo nombre Lais no podía recordar, dijo: «Debemos decir adiós a nuestro anfitrión y decirle lo deliciosa que ha sido la fiesta». «No lo he visto desde hace algún tiempo», respondió uno de los hombres, «y sería un error mantener a los caballos esperando demasiado tiempo a esta hora de la noche». «Oh, muy bien», aceptó la señora. «Le escribiré mañana y le explicaré lo mucho que lamentamos no decirle buenas noches». Todavía estaban hablando mientras bajaban los escalones hacia afuera. Lais llegó a su habitación y llamó a su mucama. Luego fue al tocador para mirar su reflejo en el espejo. Pensó que sus labios se veían un poco magullados por la aspereza del conde. Entonces se dio cuenta de que sus ojos brillaban como los diamantes de su tiara. Incluso su peor enemigo tendría que admitir que ella se veía muy hermosa. Lais se agitó, consciente de que había sido despertada por su doncella para que retiraba las cortinas. Había estado soñando, y fue molesto darse cuenta de que se trataba del conde de Elderfield. Se había ido a dormir diciéndose a sí misma que lo odiaba. Sin embargo, no pudo contener un pequeño aleteo dentro de su pecho cuando recordó lo enojado que había estado y los violentos que eran sus besos. «No tiene sentido pensar en él», se dijo a sí misma. «No tiene ninguna importancia en mi vida, y cuando nos vayamos de aquí, no hay razón para la que deba volver a verlo». Ella sabía, sin embargo, que cuando regresaran a Londres, él no se mantendría alejado de ella. Tampoco podía negarse a verlo. «Ha ido demasiado lejos», trató de decirse a sí misma. Ella estaba pensando que él la había asustado la semana pasada. «El problema contigo», le había dicho la primera vez que le había propuesto matrimonio y ella lo había rechazado, «es que estás malcriada». En lugar de ofenderse, ella le había sonreído. «¿Cómo puedo evitarlo?», preguntó. «Ese es el problema», respondió el conde. «Los hombres te complacen porque eres tan hermosa, pero lo que realmente necesitas es que alguien te dé una buena paliza y te haga portarte bien». Ella se rió de él. Pero ahora sus labios estaban magullados por sus besos y pensó que si lo llevaba demasiado lejos, su amenaza podría convertirse en realidad. «Es bastante abominable», murmuró con firmeza. Sin embargo, al mismo tiempo sabía que era sorprendentemente consciente de lo fuerte y masculino que era. Qué indefensa había estado en sus brazos. Ella había ordenado que llevaran su desayuno a su habitación, ya que no tenía intención de bajar las escaleras después de una noche, como lo hicieran algunas de las mujeres mayores. Cuando le quitaron la bandeja, la doncella introdujo el baño en la habitación. Dos sirvientes aparecieron llevando grandes latas de latón de agua fría y caliente que los lacayos habían traído desde arriba. El baño estaba perfumado con aceites de gardenia que Lais siempre usaba. Su doncella la secó con una toalla turca y Lais se vistió lentamente con uno de sus vestidos más prometedores. Mientras lo hacía, se dijo a sí misma que las cosas habían ido suficientemente lejos. Estaba decidida a ver al duque solo hoy, por difícil que fuera separarlo de sus invitados. «Ha hecho suficiente alboroto a mamá para durar toda la vida», se dijo a sí misma con ironía. «Ahora es mi turno». Ella había estado decidida a no abandonar el castillo sin haber aceptado una invitación del duque para ser su esposa. Pero ella no había podido tener una sola palabra a solas con él, excepto cuando estaban en la pista de baile. Y apenas podía decir: «¿Quieres casarte conmigo, cariño?», cuando había gente arremolinándose a su alrededor, sin duda lo suficientemente curiosa como para tratar de escuchar todo lo que decían. «Diré abiertamente que quiero hablar a solas con él», planeó. La doncella estaba arreglándole el cabello, y cuando miró su reflejo pudo ver que se veía muy hermosa. Se puso un simple collar de perlas alrededor del cuello, y la hizo parecer joven y no tan sofisticada como la noche anterior. Ella calculó que el duque quedaría impresionado. «Le diré con nostalgia lo sola que me siento a menudo», decidió, «y lo triste que es como viuda tener que regresar por la noche a una casa vacía». Un pensamiento pasó entonces por su mente. Si ella estaba casada con el duque, podría haber muchas noches, ya que él era mucho mayor que ella, cuando se sentarían solos en su casa. Luego se dijo a sí misma bruscamente que si él no deseaba ir a bailar, no era probable que se opusiera si ella iba a una fiesta. Estaba tan metida en sus pensamientos que fue con un comienzo que descubrió que ahora ya estaba vestida y lista.
La doncella estaba esperando a que bajara las escaleras y ella salió de la habitación y a lo largo del rellano. Llegó a la gran escalera con sus barandillas magníficamente talladas. Pensó que podría estar en el escenario de un teatro, descendiendo ante el aplauso entusiasta de una gran audiencia. Las únicas personas en el pasillo, sin embargo, eran 2 lacayos de guardia y el mayordomo. Cuando Lais llegó al final de las escaleras, se acercó a ella. Ella estaba a punto de preguntarle si sabía dónde se podía encontrar al duque, cuando dijo: «Buenos días, mi señora». Su gracia preguntó, cuando su señoría bajó las escaleras, si sería tan amable y debía unirse con él en su estudio. Lais sintió que su corazón daba un pequeño salto de emoción. Él quería verla. Él deseaba estar a solas con ella, así como ella deseaba estar a solas con él. El mayordomo no dijo nada más, pero abrió el camino hacia el estudio. Abrió la puerta y cuando Lais entró, la cerró detrás de ella. El duque estaba sentado en su escritorio y se puso de pie cuando Lais apareció, le sonrió y dijo: «Buenos días, Lais. Espero que hayas dormido bien después de una noche tan tardía». «Lo hice», respondió Lais, «y disfruté mucho la fiesta». El duque salió de detrás de su escritorio y Lais se sentó en el sofá cerca de la chimenea. «Me alegro de que hayas podido venir», dijo, «ya que esta es la primera y la última fiesta que espero dar en el castillo». «¿La última?», Lais exclamó. «Sí, la última», respondió el duque. «Nunca me ha importado el castillo y volví aquí solo como un experimento». «No entiendo», Lais exclamó. «Es bastante simple. He decidido que voy a retirarme y vivir permanentemente en una casa que poseo en Devonshire». «¿En Devonshire?», Lais hizo eco. Ella pensó mientras hablaba que debía sonar muy estúpida por seguir repitiendo todo lo que él decía. Pero ella estaba tan asombrada que era difícil creer lo que estaba diciendo. No se sentó en el sofá junto a ella, sino en una silla de frente. «No le he pedido aquí esta mañana que hable de mí», dijo, «sino de Michael Edelfield». «Oh, el conde», dijo Lais. «No me importa decirle que estaba siendo muy cansado anoche». «Me habló después de que te fuiste a la cama», dijo el duque, «y me dijo lo enamorado que está de ti y cómo quiere casarse contigo». Lais se sentó erguida. «No tiene derecho a decir esas cosas o incluso a pensarlas», replicó bruscamente. «Le he dicho a su señoría que no me casaré con él, pero parece ser incapaz de aceptar un no por respuesta». «Creo que estás siendo bastante tonta si dices lo que dices», declaró el duque. «¿Tonta?», Lais cuestionó. «Tengo la mayor admiración por Edelfield», dijo el duque. «Es muy inteligente y un joven inteligente, que de hecho te voy a decir algo que es confidencial, pero que deseo que escuches». A pesar de sí misma, Lais era a la vez curiosa. Aunque quería decir al duque que no quería seguir hablando de el conde de Edelfield, se sintió obligada a escuchar. «Tengo la intención de renunciar a mi puesto en el Palacio de Buckingham, que como ustedes saben es muy prestigioso», comenzó el duque. «¿Renunciar a eso?», Lais preguntó. «¿Por qué demonios deberías hacer eso?». «Como acabo de decir, deseo retirarme», respondió el duque. «Estoy cerrando mi casa en Londres y, por supuesto, no debo repetir esto, pero le he sugerido a su majestad que Edelfield tome mi lugar». Lais dio un pequeño jadeo. Ella se había dedicado a averiguar exactamente cuán importante era el duque y era consciente de que era inaudito que alguien renunciara a tal posición a la ligera. «Pero seguro», comenzó. «Su majestad ha sido lo suficientemente amable como para tratar de persuadirme para que me quede un poco más», interrumpió el duque. «Pero estoy envejeciendo y quiero divertirme haciendo las cosas que más me gustan». Como Lais no hizo ningún comentario, continuó. «Sé que Edelfield, con su entusiasmo y su inteligencia, será exactamente lo que se requiere, tanto en el castillo de Windsor como en el palacio de Buckingham. Hay, sin embargo, una condición». «¿Y cuál es?», Lais preguntó débilmente. «Su majestad, lo sé», respondió el duque, «no nombrará a nadie para tomar mi posición que sea joven y soltero». Hubo una conmovedora pausa antes de agregar: «Como sabes, Edelfield quiere casarse contigo, y no puedo imaginar que encuentre a alguien más encantador para ayudarlo y asegurarse de que sus talentos sean plenamente apreciados
incluso por los hombres mayores que sin duda estarán un poco celosos de él. Él sonrió antes de agregar: así como sus esposas y sus hijas sin duda estarán celosas de ti. Al observar a Lais, el duque era consciente de que ella era lo suficientemente inteligente como para entender exactamente lo que le estaba ofreciendo. Después de un momento agregó: estoy bastante seguro de que si Elderfield, con su ayuda y su aliento, es un éxito en los propios años, es probable que su majestad le ofrezca una gobernación en algún lugar del imperio. Vio que Lais estaba escuchando atentamente mientras continuaba: de hecho, me ofrecieron una gobernación el año pasado, pero me negué. No era lo que yo quería, pero sé, Lais, que disfrutarías de la pompa y circunstancia que implica representar a su majestad y ser tratada como si fueras de hecho la realeza. Dio una breve risa antes de decir: ciertamente te verías muy hermosa cuando tengas la corte. Lais respiró sin aliento. Le parecía inconcebible que el duque defendiera el caso de otro hombre. Sin embargo, podía entender perfectamente, claramente, lo que estaba sugiriendo. No estoy tratando de obligarte a tomar una decisión demasiado rápido, continuó el duque. Pero como tú y yo sabemos, seguramente habrá muchos candidatos ansiosos por el puesto que estoy dejando vacante. Si Elderfield no reclama su derecho con la promesa de estar casado, ciertamente habrá alguien más listo para llegar allí primero. Me doy cuenta de eso, dijo Lais lentamente, pero yo tenía la esperanza de que... Vaciló. El duque se dio cuenta de que estaba a punto de decir que me cuidases un poco. Podía leer sus pensamientos, pero antes que las palabras llegaran a sus labios se puso de pie de un salto. No quiero parecer poco hospitalario, Lais, dijo, pero tengo mucho trabajo que hacer antes de que regrese el resto del grupo que ha ido a la iglesia. Así que debes perdonarme si ahora voy a hablar con mi secretario. Caminó hacia la puerta. Por cierto, cuando regrese a Devonshire para continuar el trabajo que estoy llevando a cabo en el jardín, le he pedido a tu madre que venga y me aconseje sobre el jardín de hierbas. Ella está mucho mejor informada sobre hierbas que yo. ¿Mi madre?, Lais cuestionó. No puedo imaginar a nadie que no solo sea tan experto al respecto, sino que también lo disfrute. ¿Y mamá ha aceptado ir contigo a Devonshire? Estoy muy agradecido de que lo haya hecho, sonrió el duque. Y como sin duda causaría una gran cantidad de chismes si estuviéramos juntos allí por un periodo de tiempo prolongado, me ha hecho muy feliz prometiéndome que se convertirá en mi esposa. Vio el asombro en la expresión de Lais. Luego, antes que ella pudiera decir algo, abrió la puerta y salió de la habitación. Por un momento Lais no se movió, solo podía quedarse mirando la puerta. No podía creer lo que acababa de decir, o que el duque no estuviera bromeando. Nunca se le había pasado por la cabeza que su madre se casaría de nuevo, y mucho menos con el hombre que realmente había elegido para sí misma. No es cierto, no puede ser verdad, murmuró para sí misma. Debe estar bromeando. Entonces supo que no era el tipo de broma que haría el duque. Tampoco lo encontró en lo más mínimo gracioso. Por un momento pensó que gritaría de pura furia. ¿Cómo puede mamá haberme quitado al duque? Entonces ella fue lo suficientemente honesta como para recordar que él nunca había sido suyo en primer lugar. Pero mamá de todas las personas será la duquesa de Kernthorpe, la castellana del castillo, y de una docena de cosas más, se dijo a sí misma. Llevaría la tiara de Kernthorpe en la apertura del parlamento. Entonces Lais recordó que su madre no estaría en Westminster. Ella estaría en Devonshire hablando con el duque sobre su jardín de hierbas y sin duda pensando en nada más que en flores y más flores. Lais siempre había pensado, cuando había estado en casa, que la preocupación de su madre por las flores era aburrida, y no podía imaginar nada que ella misma deseara hacer menos que estar aislada en Devonshire. Además de estar lejos de Londres y de todas las fiestas en las que brillaba tan deslumbrantemente. Incluso ser duquesa no compensaría por no tener a nadie que la admirara aparte de los mozos del jardín. Al mismo tiempo pensó en lo que el duque acababa de decirle sobre el conde. Podría repetirlo en su mente, palabra por palabra. Por supuesto que esta era la vida que ella quería. Ser de importancia entre cortesanos, estadistas y políticos,
y ser respetada por todos los embajadores que entraban y salían del castillo de Windsor día tras día como un inmenso maremoto. También estaría presente en todas las recepciones y banquetes de estado que tuvieran lugar en el palacio de Buckingham, y podría verse moviéndose tranquilamente por la sala del trono. Cuando se dirigía al príncipe de Gales, lo hacía con mucha más gracia que cualquiera de las otras damas presentes. Más tarde sería la esposa de un gobernador, y sabía exactamente lo que eso implicaba. Como había dicho el duque, un gobernador y su esposa, que representaban a la reina en cualquier colonia, eran tratados como la realeza, y Lai sabía que ella sería recordada cuando entrara en una habitación. Michael y ella iban a cenar primero, y otra vez cuando se presentaran hasta la gente. Hacían una reverencia y recibían el arco real. De repente se preguntó si después de lo que había sucedido anoche, el conde había tomado su decisión como definitiva. Tal vez ya había dejado el castillo. Abrió la puerta y corrió por el pasillo. El mayordomo ya no estaba allí, pero había 2 lacayos. ¿Ha visto al conde de Elderfield?, preguntó. Tenía la aterradora sensación de que se enteraría de que él ya había dejado el castillo. En cambio, uno de los lacayos señaló a través de la puerta abierta. Su señoría está simplemente caminando hacia el lago, mi señora. Lai siguió la dirección de su dedo y pudo ver la espalda de un hombre con hombros cuadrados caminando sobre el suave césped verde. Ella dudó por un momento y luego dijo al lacayo: «Deme una sombrilla». Él sacó una debajo de las escaleras y Lai salió a la parte superior de los escalones. Abrió la sombrilla y la sostuvo sobre su cabeza mientras se movía lentamente, pero con una sonrisa en los labios, en dirección al conde. Para entonces había llegado al lago. Ella no se apresuraría, decidió en lo que tenía que decir. Primero debe disculparse por ser tan duro anoche. Al mismo tiempo, ella tenía en su poder hacerlo muy feliz. Eso era lo que iba a hacer. Los ojos del duque brillaron cuando vio desde la ventana de la oficina de su secretario a Lais caminando detrás del conde. Debería haber sido diplomático, pensó. Había sabido que sería imposible para alguien tan encantador como Lais enterrarse en el campo, y había observado la expresión en su rostro mientras le contaba exactamente lo que había planeado. Ahora sabía que Elizabeth ya no tenía que tener miedo de la ira de su hija. Al mismo tiempo, tenía toda la intención de hacer lo que le había dicho a Lais que se proponía hacer: renunciar a sus deberes en la corte y retirarse. Ya había dictado una carta al primer ministro y había presentado el nombre del conde como un excelente sucesor de sí mismo. También había escrito uno muy humilde a la reina Victoria. Había expresado su profunda angustia por tener que renunciar a la posición que le había dado el privilegio de estar en constante asistencia sobre ella. La carta continuaba: «Espero tener el honor y el gran placer, Su Majestad, de venir al castillo de Windsor ocasionalmente. Mi futura esposa no es muy fuerte y, siguiendo las instrucciones de su médico, necesita llevar una vida tranquila durante bastante tiempo. Sé que Su Majestad, con su gran corazón y profunda consideración por los demás, comprenderá mi situación». Continuó con una gran cantidad de halagos que sabía que la reina siempre disfrutó, especialmente cuando provenían de hombres guapos. Igualmente dejó muy claro que le sería imposible cambiar de opinión. Luego sugirió con la mayor humildad que Su Majestad podría encontrar un reemplazo aceptable en el conde de Elderfield. «Acaba de comprometerse», continuó el duque, «para casarse con mi futura hijastra, la hermosa Lady Barnham». Se dio cuenta de que era una carta que sorprendería a la reina. Al mismo tiempo, ella era lo suficientemente astuta como para saber que él quería decir lo que decía, y que su lugar tendría que ser ocupado por otra persona. Cuando hubo terminado las 2 cartas, su secretaria, que había estado con él durante muchos años, dijo: «¿Puedo felicitar a su señoría?». «Gracias», respondió el duque. «Sin embargo, Watson, esto es por el momento completamente confidencial». «Sí, por supuesto, su gracia. Y ahora tengo otras cosas que quiero que hagas por mí». El duque le dio a su secretario una larga lista. Luego entró en el salón en el momento exacto en que varios del grupo que habían estado en la iglesia regresaron. «Confío en que podremos ver sus nuevos caballos», sugirió uno de los hombres, «especialmente las adiciones irlandesas de las que nos hablaba anoche». «Mis muchachos del establo ciertamente se sentirán decepcionados si no hiciéramos la visita tradicional», respondió el duque con una sonrisa.
Todos lo siguieron obedientemente a los establos. El duque notó al llegar que todo estaba en orden y que no había nada que mostrara la agitación y la emoción que habían tenido lugar anoche. Le habían informado, a primera hora de la mañana, de que habían intentado robar. Sin embargo, los ladrones habían luchado ferozmente para escapar, pero todos habían sido capturados. Habían sido atados para que no pudieran moverse. Tan pronto como llegó la luz del día, los llevaron a la estación de policía de la ciudad más cercana. Mucho antes de que cualquiera de sus invitados bajara a desayunar, el jefe de policía había llamado al duque. Entre ellos habían acordado que no hubiera escándalo. También, si es posible, que nada aparezca en los periódicos locales. Los ladrones no serían acusados de robar caballos, sino de robar. Como tenían armas peligrosas en forma de pistola en sus personas, sin duda recibirían sentencias severas. El duque se aseguró de que no se mencionara a cierto par que había sido uno de sus invitados. Sin embargo, no se sorprendió al saber que el caballero en cuestión se había ido muy temprano. Le había dicho al señor Watson que había recibido un mensaje de uno de sus familiares que decía que estaba gravemente enfermo. Nadie, sin embargo, pudo confirmar que algún mensaje hubiera llegado al castillo. El duque entonces sintió que podía felicitarse a sí mismo. Todo estaba ahora ordenado y satisfactoriamente sin cabos sueltos. Todo lo que quería hacer ahora era estar con Elizabeth, pero sabía que no podía dejar lo que quedaba de su partido. También deseaba asegurarse del compromiso de Lais con el conde. Pudo determinar esto más tarde en el día, cuando las damas subieron a descansar antes de la cena. El conde vino a buscarlo en su estudio y cuando cerró la puerta detrás de él, el duque pensó que nunca había visto a un hombre más feliz. «Espero que mi suposición sea la correcta», respondió el duque. «He venido a decirte que cuando te pedí ayuda anoche estaba desesperado», dijo el conde. «Ahora estoy tan feliz que siento que podría saltar sobre la luna». El duque se echó a reír. «Ella te ha aceptado. Sé que serás feliz y ella es realmente muy hermosa. Felicitaciones». «Gracias», dijo el conde. «Ella es tan hermosa que solo temo pelear duelos todas las semanas o ser demandado por asalto corporal». El duque se rió de nuevo. «No me atrevería a aconsejarte, pero solo un hombre fuerte, en palabras de los novelistas, puede conquistar a una mujer hermosa, y eso es lo que tendrás que hacer». «Tengo toda la intención de ello», respondió el conde con firmeza. «Seré el maestro en mi propia casa y, como dices, seremos extáticamente felices». «Esperaba beber a tu salud», sonrió el duque, «y el champán ya está helado». Caminó hacia la bandeja de la esquina del estudio. Levantando la botella abierta del enfriador de vino plateado que llevaba el escudo de armas, derramó 2 vasos. Le entregó uno al conde y levantó su propio vaso. «A tu felicidad, Michael», brindó. «Que crezca y aumente con cada año que pasa». «Gracias», respondió el conde. «Y entiendo que puedo decirte lo mismo. ¿Es realmente cierto que te vas a casar con la madre de Lais?» «Es cierto», confirmó el duque. «Pero no tengo ningún deseo de que la gente hable de ello antes de que tenga lugar. Nos casaremos en silencio». «Te envidio», comentó el conde. «Estoy seguro de que Lais querrá una boda muy grande para que sea la novia más hermosa que jamás haya caminado por el pasillo de St. George en Hanover Square». El duque se rió mientras el conde continuaba. «Realmente no me importa si me caso con ella en la parte superior del Albert Hall o en la parte inferior de la Serpentina, mientras sea ella misma, y es todo lo que quiero en el mundo». El duque sonrió mientras levantaba su vaso nuevamente a sus labios. Estaba brindando por Elizabeth. «Ella es como una orquídea», pensó, «tan exquisita que la quiero solo para mí». Este es el final del capítulo 6 de la novela La ninfa de las flores de Bárbara Cartland. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en el capítulo 7. Bye.